Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero. Hola amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Tere Flores y estamos en el programa de Conociendo de Ciencias Ocultas. Lo cual, pues a mí me da mucho gusto que estemos juntos otra vez porque hemos llegado por fin a la cuarta y última parte de la sección de los grandes iniciados, que es la parte de Jesús y los esenios. Entonces, haciendo un recordatorio, nosotros nos hemos basado estos últimos meses en platicar respecto a los personajes que Edward Shur narra en su libro que se llama Los Grandes Iniciados. Por supuesto que no nos hemos nada más dejado la interpretación a lo que dice Edward Shur, más bien lo que hemos hecho es tomar los nombres que él menciona como los grandes iniciados, ir a investigar su obra, su vida y platicarlos aquí. De hecho, estamos ya en la sección de Jesús, y Jesús ha sido muy largo porque tiene que ver con los esenios, es decir, la obra de Jesús junto con los esenios, pues es muy largo de explicar, muy bonito, muy interesante, y en eso hemos estado en los 4 últimos programas porque hemos platicado de los esenios, quiénes eran los esenios, a qué se dedicaban, en dónde vivían, qué hacían, qué comían, qué pensaban, cuál era su pensamiento más profundo, cuál era su psicología, y bueno, nos hemos adentrado en un pensamiento muy profundo y muy secreto de los esenios que pocas veces se comenta, pocas veces se cuenta, y aquí, bueno, hemos llegado a las profundidades de ese pensamiento que es algo increíble, y todo esto va relacionado precisamente con lo que hoy vamos a platicar como último programa de Jesús y los esenios, porque Jesús se supone que se fue a estudiar con los esenios, y todo lo que hemos platicado en los programas anteriores de cuál era el pensamiento, la psicología, la estructura mental, emocional, cómo eran las iniciaciones de los esenios, pues es precisamente lo que vamos a platicar el día de hoy, porque Jesús tuvo que ir a esta comunidad de los esenios precisamente para recordar lo que ya sabía, pero solamente los esenios podían ayudarle a poder recordar todo el camino que ya había hecho seguramente en otras vidas o en otros mundos, y ahora tenía que venir nuevamente a la tierra para volver a enseñar a la humanidad cómo contactar con Dios. Y algo bien interesante que Edward Shur nos dice en alguna de las páginas de este libro, pues es algo muy interesante, porque él dice que por muy grande que sea un iniciado, muy grande, pues cuando encarna, la conciencia de este gran iniciado se eclipsa bajo el velo de la carne. Así lo dice precisamente Edward Shur. Y esto es importante porque lo que nos dice es que por muy grande que sea el iniciado, pues se va a eclipsar su conciencia cuando encarna aquí en la tierra. Es decir, olvida muchas cosas que tiene que venir a hacer y alguien le tiene que ayudar a recordar. Y es precisamente ese tema el que los esenios van a tener que recordarle a Jesús cuál es su misión y cómo la debe de hacer. Y entonces ahí empieza precisamente Edward Shur a platicar, pues qué hizo Jesús entre los 13 y los 30 años, que si ustedes saben, pues mucho se ha pensado y se ha dudado y se ha preguntado uno, pues en dónde estuvo Jesús, que entre todos esos años, pues no se supo nada de él. Se sabe cuando ya tiene 30 años y empieza a caminar por
por las ciudades y empieza a conocer gente y empieza a predicar. Pero antes, ¿qué hizo Jesús? Y precisamente marca la edad de 13 a 30 años. Y como dice Edward Shore, que los evangelios no dicen ni una palabra de ello. Y por supuesto es un gran misterio. Y ahí empiezan las cosas que nos va a platicar Edward Shore de lo que hizo Jesús en estos años. Porque él dice, todo profeta, por muy grande que sea, necesita pasar por una iniciación, porque necesita desvelar su alma para que se capacite sus esfuerzos y cumpla con su misión que viene a desarrollar al planeta Tierra. Entonces diríamos, bueno, pues estamos de acuerdo con Edward Shore. Solo los esenios podían iniciar al Maestro Jesús para que en esta comunidad él pudiera recordar las tradiciones, las historias, el pensamiento, la alimentación y todo lo que hemos platicado de los esenios. Y por supuesto que Jesús tiene que irse al Mar Muerto a encontrarse con los esenios, tal como nos dice Edward Shore. Edward Shore también dice que Filón de Alejandría, que era un historiador, ha revelado las costumbres y doctrinas secretas de todos los terapeutas y sanadores de los esenios. Ellos tenían poderes del espíritu, es decir, a ellos se les conocía como que manejaban el asaya. Asaya quiere decir el médico de almas. Entonces Jesús se va a vivir con los esenios desde los 13 años para poder iniciarse y poder recordar todo lo que los esenios conocen. Bueno, ya hemos platicado dónde están los esenios, que están en el Qumran, que están en el Mar Muerto y que ahí hay un gran silencio y una gran necesidad de contactar con diferentes niveles de conciencia, y pues es precisamente lo que Cristo o Jesús va a ir a recordar. Entonces, allí fue iniciado Jesús en esta tradición profética de Israel y en las concordantes historias de los magos de Babilonia y de Hermes sobre lo que sería el verbo solar. Se dice que día y noche los esenios tienen actividades y por supuesto que también leían las historias de Moisés y de los profetas, pero solo por medio de la meditación y la iluminación interior enseñaron a Jesús a acrecentar en él la conciencia y el recuerdo de su misión. Se dice que cuando leía las palabras del Génesis, resonaban en él como el armonioso tronar de los astros rondando en sus esferas celestiales con esa música que solamente se puede escuchar cuando uno se concentra demasiado en el sonido del cosmos. Y a través de estos sonidos celestiales, él escuchó las palabras con las que se creaban las cosas, con las que Elohim, el Dios de los judíos, crea todo. Él escuchó perfectamente cuando se dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Pero también nos cuenta Edward Shore que él, en su concentración absoluta en su meditación, también escuchó cuando Elohim pidió que la luz se separara de las tinieblas. Y entonces Jesús pudo ver y encontrar la explicación de cómo nacieron los mundos, cómo nació el sol, cómo nacieron los planetas, todo lo que el Génesis va explicando, y Jesús lo pudo concebir en su interior. Y por supuesto esto no era gratis, era a base de una gran meditación, una gran alimentación y de muchos ejercicios. Sin embargo, nos cuenta Shore que una noche, ya cuando llegaba a los 30 años, pues se llenó de asombro porque mientras dormía en su cueva, pues tuvo la visión de Adonai. Adonai es el Dios, quien no se le había aparecido desde su infancia. Entonces se sorprendió mucho Jesús porque hacía mucho que ya no tenía contacto con Adonai y por fin había regresado Adonai de nuevo a su vida. Él se llenó de júbilo, de gloria, de felicidad inaudita, vivía y respiraba en la misma luz de Adonai y sabía que una nueva misión le iba a encomendar este Dios. Y así, como un lienzo tembloroso, de repente él sintió que se empezaba a deslizar
a descorrer este lienzo de un cuadro. Y ante él empezó a observar la decadencia de la raza de los humanos, también la decadencia del pueblo judío, de los países grecolatinos. También contempló los vicios, los dolores y los crímenes que los humanos cometían. Vio la tierra abandonada de los dioses, porque la mayoría de los antiguos dioses ya habían abandonado a la humanidad pervertida. Y entonces el Dios Padre se hallaba demasiado lejos de la pobre conciencia humana y empieza a darse cuenta de la necesidad que tiene el hombre de volverse a conectar con el Dios. Obviamente él, cuando regresa a su realidad, se da cuenta de que su misión es muy difícil, pero Adonai lo ha despertado para que se dé cuenta que debe de empezar ya su misión. Por supuesto que en esa época, pues también vamos a platicar de que en el Jordán, pues anunciaba normalmente Juan el Bautista en su predicación que muy pronto llegaría el Mesías. Él anunciaba la llegada del Mesías y él se dedicó a bautizar en el río Jordán a toda la gente que quisiera encontrar al Mesías. Y bueno, él decía, el Mesías llegará a bautizarlos con fuego. Yo los bautizo con agua en este río inmenso. Y así recordemos que Juan el Bautista va precisamente a bautizar a Jesús en el Jordán. Pero bueno, volvamos pues a la historia de Jesús después de que despierta y esa mañana paseando con su maestro por la playa del Mar Muerto. Su maestro ya era muy viejo, se dice que tenía más de 100 años, era el patriarca de los esenios, y Jesús le pregunta a este maestro, Juan el Bautista está anunciando al Mesías. ¿Quién va a ser el Mesías? Esta era la duda que tenía Jesús y se la pregunta a su maestro. El anciano lo contempló durante largo rato y le dijo, ¿por qué lo preguntas si ya lo sabes? Y Jesús le contestó, quiero escucharlo de tus labios. El maestro le responde, pues bien, tú serás. Te hemos preparado durante 10 años. La luz se ha hecho en tu alma, pero falta todavía la actuación de la voluntad. ¿Te hallas listo? Y por toda respuesta extendió Jesús los brazos en forma de cruz y bajó la cabeza. Entonces el viejo terapeuta esenio se prosternó ante su discípulo y besó sus pies, que inundó con un torrente de lágrimas mientras decía, en ti, pues, descenderá el Salvador del mundo. Y sumergido en un terrible pensamiento, el esenio consagrado al magno sacrificio lo dejó hacer sin moverse. Cuando el viejo maestro se levantó, le dijo a Jesús, ¿estás listo? Y Jesús le dijo, estoy listo, maestro. Se miraron de nuevo y la misma luz idéntica que brillaba en los húmedos ojos del maestro y en la ardorosa mirada del discípulo se unieron en una brillantez indescriptible en donde los dos unían su fuerza, su voluntad y su decisión para salir al mundo y empezar a hablar de cómo reunirse el hombre o el ser humano con Dios. Y le dijo el maestro, anda, ve al río Jordán. Juan te espera para el bautismo, ve en nombre de Adonai. Y el maestro Jesús partió acompañado de 2 jóvenes esenios. Y así Jesús parte con sus 2 compañeros al río Jordán. Mientras Juan el Bautista, quien estaba normalmente en el río Jordán, pues observa que hay mucha gente que lo va a ver, mucha gente que quiere el bautismo. Juan el Bautista, pues se le ha comparado con el profeta Elías, se ha dicho que era la reencarnación del profeta Elías, y por supuesto era impulsivo, era espontáneo, era a veces agresivo, se dice que rugía siempre, que estaba enojado, que se enojaba de los reyes, y bueno, en él
más que bondad y misericordia, existía, digamos, el reino de la justicia, pero una justicia devoradora, implacable. Bueno, pues todo el pueblo normalmente creía que el Mesías era precisamente Juan el Bautista y lo seguía muchísima gente. Se dice que la gente se apretujaba en torno a él como una ola, y una multitud abigarrada compuesta de todos los elementos de la sociedad de entonces, atraída por su palabra poderosa, pues dicen que en esta palabra siempre se oía el deseo de conquistar nuevamente las tierras que les habían quitado los romanos, de conquistar nuevamente el poder. Y bueno, pues se sentía que había un gran apoyo en este hombre como para empezar a hacer una revuelta, una revolución. Entre ellos había fariseos hostiles, samaritanos entusiastas, soldados de Herodes, barbudos pastores con sus rebaños y sus cabras, árabes con camellos y aún cortesanas griegas, todos atraídos por la curiosidad, en suntuosas literas con su séquito de esclavas que solamente lo iban a ver y escuchar. Acudían todos con sentimientos diversos para escuchar la voz que repercutía en el desierto como vengan y bautícense porque esto es lo que los va a salvar, y todos querían bautizarse. No se consideraba esto como un entretenimiento, se consideraba como una posibilidad de liberarse y de salvarse, cada quien de acuerdo a sus propios demonios o pasiones o prisiones personales que trajera, pues trataban de liberarse de acuerdo a como Juan lo decía. Bueno, pues bajo la palabra imperiosa y la mano ruda de Juan el Bautista, se permanecía sumergido durante algunos segundos en el agua del río. Él provocaba que la gente que quería bautizarse pues se quedara unos segundos en las aguas del río, y él decía que se salía purificado de toda mancha y como transfigurado. Por supuesto que cuando la gente llegaba y se metía al río Jordán, y Juan les tomaba la cabeza y los hundía, pues era un momento larguísimo, parecía que era muy, muy largo. Y bueno, este momento transcurría durante lo que se dice una prolongada inmersión, y se corría el riesgo de morir ahogado. La mayor parte creían morir y perdían el conocimiento. Esto era importantísimo porque cuando perdían el conocimiento, pues se decía que eso era precisamente lo que les ayudaba a atravesar el mar de los grandes miedos, los grandes peligros, para cuando regresaban, cuando despertaban, pues ya eran otros. Bueno, pues aquel día la multitud que acampaba en torno del recodo del Jordán, en donde predicaba y bautizaba Juan, pues se había revolucionado, y estaba todo así como muchísima gente, mucho ruido, estaban llegando más y más gente. Y bueno, un escriba de Jerusalén, instigado por los fariseos, había hecho como un pequeño motín, diciendo al hombre vestido de piel de camello, que es precisamente Juan, le dice le grita: hace un año que nos anunciaste al Mesías, que debe trastornar los poderes de la tierra y restablecer el reinado de David. ¿Cuándo vendrá? ¿Dónde está? ¿Quién es? Ya muéstranoslos, ya lo queremos ver al rey de los judíos. Somos muchos en número y armamentos. Si eres tú, dínoslo, y guíanos al asalto de los macareos, al palacio de Herodes, a la torre de Sión, ocupada por los romanos. Se dice que tú eres Elías. Pues bien, entonces conduce a la multitud y organízanos. Y entonces todos empezaron a gritar, y todos enseñaron sus lanzas y sus armas, diríamos como una amenazadora oleada de entusiasmo y cólera que impulsó a la muchedumbre hacia el profeta. Y bueno, ante esta revuelta, Juan se les impuso, se puso encima, pues, no encima, enfrente de ellos, de todos los amotinados, y con su barbuda faz de asceta y de león visionario gritó: atrás, raza de chacales y de víboras, el rayo de Jehová os amenaza. Y bueno, todos se asustaban y salían corriendo. Y en la mañana de aquel día, pues salieron de la tierra y del río vapores sulfurosos, y bueno, también se dice que hubo una nube negra que cubrió todo el valle del Jordán, envuelto en tinieblas,
y un trueno retumbó a lo lejos. Obviamente todos se asustaron. Aquella voz del cielo que parecía responder a la voz del profeta, pues la turba, sobrecogida de supersticioso temor, retrocedió, dispersándose en el campamento. Y en un abrir y cerrar de ojos se hizo un gran vacío en torno del irritado profeta Juan, hasta quedar completamente solo junto a la profunda ensenada donde está el río Jordán y, bueno, donde él acostumbraba a bautizar a todos los que deseaban. Y al cabo de un rato, pues el cielo empezó a clarear, una leve bruma semejante a una difusa luz se extendió sobre el valle, ocultando las cumbres y dejando solo al descubierto las faldas de las montañas que tenía con reflejos cobrizos. Y Juan, a lo lejos, vio que se acercaban 3 esenios. A ninguno conocía, pero reconoció la orden que pertenecía por sus blancas vestiduras. El más joven de los 3 se dirigió diciendo: el patriarca de los esenios ruega a Juan el profeta que administre el bautismo a nuestro hermano elegido, el nazareno Jesús, sobre cuya testa jamás ha pasado el hierro. Y entonces Juan se le quedó mirando y dijo: que el Eterno lo bendiga, que penetre en la onda sacra. Estaba admirado y sobrecogido respecto a la majestuosidad del desconocido. Era de una elevada talla, bello como un ángel y pálido como un muerto que avanzaba ante él con los ojos bajos. Sin embargo, no se daba cuenta aún Juan el Bautista del sublime misterio de que iba a ser oficiante. Titubeó un instante, y también el Maestro Jesús, y le dijo que penetrara en el estanque. Y entonces Jesús se mete al río Jordán. Luego se sumergió resueltamente en él y desapareció bajo sus ondas. Entonces Juan tendió su mano sobre el agua, murmurando las palabras sacramentales, y en la orilla opuesta, presos de mortal angustia, los 2 esenios permanecían inmóviles. No se permitía ayudar al bautizado a salir del agua. Se creía que un efluvio de divino espíritu entraba en él por influjo de la mano del profeta y el agua del río. La mayoría salían reavivados de la prueba. Algunos murieron en esa aventura, otros enloquecían como posesos. A estos se les llamaban endemoniados, y a Juan ya le había resultado peligroso porque muchos salían endemoniados, asustados de lo que habían visto. Otros morían, pero pues él no tenía la culpa. Sin embargo, sintió que Jesús tardaba en salir y las burbujas pues se veían que salían del agua, y en aquel momento, en el silencio solemne, tenía lugar un acontecimiento de trascendencia incalculable para el mundo. Si bien lo presenciaron millares de invisibles testigos, solo lo vieron 4 sobre la tierra: los 2 esenios, Juan el Bautista y el mismo Jesús. Sin embargo, 3 mundos experimentaron cómo el surcar de un rayo proveniente del mundo espiritual atravesó la atmósfera astral y la terrena hasta repercutir en el físico mundo humano. Los terrestres actores de aquel drama cósmico fueron afectados en diversa forma, aunque con idéntica intensidad. ¿Qué pasó después del primer momento en la conciencia del Maestro Jesús? Se dice que una sensación de ahogo bajo la inmersión, seguida de una convulsión terrible. El cuerpo etéreo se desprende violentamente de la envoltura física, y durante algunos segundos toda la vida pasada se arremolina en un caos. Luego viene un alivio inmenso y la oscuridad de la inconsciencia. El yo trascendente, el alma inmortal del Maestro Jesús, ha abandonado para siempre su cuerpo físico, sumergida de nuevo en el aura solar en que él va a aspirar de ahora en adelante. Pero bueno, simultáneamente, por un movimiento inverso, el genio solar, el ser sublime que llamamos Cristo, se apodera del abandonado cuerpo y se posesiona de él hasta la médula, para animar con nueva llama esta lira humana preparada durante centenares de generaciones por el holocausto de su profeta. Y entonces este acontecimiento hace fulgurar el cielo azul
con el resplandor de un rayo, y los 2 esenios contemplaron iluminando todo el valle del Jordán. Cerraron los ojos como si hubieran visto un esplendoroso arcángel que se precipitaba en el río, la cabeza baja, dejando tras sí miradas de espíritus como un reguero de llamas. Bueno, pues Juan el Bautista no vio nada. Él aguardaba con profunda angustia la reaparición del sumergido. Cuando por fin el bautizado salió del agua, un escalofrío sagrado recorrió el cuerpo de Juan porque el esenio parecía chorrear la luz y la sombra que velaba su semblante se había trocado ya en una serena majestad. Pero un resplandor, una dulzura tal emanaba de su mirada que en un instante el hombre del desierto sintió que desaparecía toda la amargura de su vida. Y ya, ayudado por sus discípulos, entonces el Maestro Jesús volvió a la vida. El manto de los esenios hizo al profeta merced de su bendición y despedida. Entonces Juan, sobrecogido de súbito transporte, vio la inmensa aureola que flotaba en torno del cuerpo de Jesús. Se dio cuenta que sobre su cabeza había una luz inmensa en forma de paloma, una paloma incandescente, como una luz semejante a un crisol. Y Juan sabía perfectamente que esa paloma, que él llamaba la paloma Yona, simboliza en el mundo astral el eterno femenino celeste, el arcano del amor divino, fecundador y transformador de almas, al que llamarán los cristianos el Espíritu Santo. Bueno, pues se van los 3 esenios que van vestidos de blanco. Juan se queda solo y de repente vuelve a oír la palabra de los arcanos que de repente se suena como una trompeta, retumba en todo lo que sería las orillas del Mar Muerto y las orillas del río Jordán, y le dicen a Juan: «He aquí mi hijo bien amado, hoy lo he engendrado». Solamente entonces comprendió Juan que Jesús era el Mesías predestinado, y vio cómo se alejaba, seguido de sus 2 discípulos. Y atravesó Jesús el campamento, donde estaban todos los seres que se habían ido corriendo cuando oyeron ese trueno espantoso. Estaban la gente mezclados con los camellos, con los asnos, con las literas de mujeres, rebaños de cabras, con las elegantes seforianas y rudos moabitas, dispersos entre todo el gentío. Y cuando desapareció Jesús, entonces el Bautista vio cómo se venía acercando toda la gente, exigiéndole que los bautizara. Y les exigía la gente a él, a Juan, que los bautizara. Pero otros le exigían que querían ver al Mesías, que ya era tiempo de ver al Mesías, y le seguían exigiendo. Entonces se levanta Juan, ve severamente a que era un escriba el que le insistía en que le mostrara al Mesías, y le dice: «Insensato, de veras que eres insensato, igual que todos los que están aquí, porque acaba de pasar el Mesías ante vosotros y no lo habéis reconocido». Y le dicen los demás: «¿Qué dices? ¿Es acaso ese esenio el Mesías? Entonces, ¿por qué no lo sigues? ¿Qué estamos esperando aquí?». Y dice Juan: «No me está permitido. Es preciso que él crezca mientras yo disminuyo. Se acabó mi tarea. No predicaré más. Vayan a Galilea y escúchenlo». Un soldado de Herodes, una especie de Goliat con semblante de verdugo que respetaba al Bautista y se complacía oyéndolo, murmuró alejándose con piadosa ternura, diciendo: «Pobre hombre, su Mesías lo ha puesto enfermo». Pero el escriba de Jerusalén partió riéndose a grandes carcajadas, gritando: «¡Qué imbéciles sois! Se ha vuelto loco. ¿Se han dado cuenta de que de veras está loco? Ha obligado a callar a todos los demás y ahora dice que aquel es el Mesías». Bueno, pues todo esto es lo que va pasando en el momento en que Jesús ya toma el papel de Mesías, en donde ya tiene y sabe que debe de ir a enseñar. Fue una hora solemne en la historia. Y bueno,
podríamos decir que el Maestro Jesús pues ya empieza a enseñar a todas las gentes que lo quieren escuchar, y vamos a ver que las divinas potestades actuaron desde lo alto durante milenios para cuidar que este Cristo llegara a lograr a la humanidad y pudiera hablar con la humanidad. Bueno, pues resulta que como un torbellino llega toda la necesidad de Jesús de hablar con la gente, de cumplir el deseo de Dios, y diríamos que durante 3 años Jesús va a recorrer la tierra a través de un cuerpo pleno de fortaleza y de gracia para probar a todos los hombres que Dios existe, que la inmortalidad no es una palabra vana y que los que aman, creen y esperan puedan alcanzar el cielo a través de la muerte y la resurrección. Y entonces vamos a ver que Jesús empieza a ser seguido por mucha gente que lo quiere escuchar. Él ya tiene una total conciencia de que a través de la palabra tiene que transmitir el pensamiento de su Padre, que es Dios. Sabe que esta conciencia plena que tiene de todo lo que ha aprendido de los esenios, pues la tiene que transmitir a la gente. Pero también se haya unido a otra circunstancia muy fuerte, porque siente el sufrimiento de la humanidad. Y esto lo convierte en un ser que siente ternura por la gente que sufre. Siente un inmenso amor, y obviamente su misión va a ser pues complicada, porque siente cómo sufre la gente al estar tan desequilibrado, al no entender los planos diferentes que tiene, con los que puede contactar, y creer que todo depende del afuera, no del mismo. O sea, todo lo va a poner en manos de otros, cuando realmente Jesús viene a enseñar que en el interior tú puedes desarrollar todo el conocimiento. Pero bueno, Jesús empieza a atraer con su fuerza a las almas. Diríamos, Jesús vibra tan fuerte que empieza a atraer a la gente sin que los demás se den cuenta de que su alma vibra de una manera diferente. Es un ser súper brillante. Entonces, el objeto de su misión consiste en espiritualizar la tierra y al hombre, elevándolos a un estadio superior de evolución. El medio será a la vez moral e intelectual. Moral, por la expansión amorosa de este sentimiento de universal fraternidad que de él emana como un manantial inagotable. E intelectual y espiritual, por la puerta que conduce a todas las almas anhelosas de verdad hacia los misterios. Así pasan los años, 3 años que duró su obra, en donde Cristo va a iniciar a su comunidad en la doctrina moral y a los apóstoles en los antiguos misterios que él renueva para hacerlos perdurables. Pero obviamente él va a tener que buscar a sus elegidos, es decir, va a buscar gente que pueda entender lo que él va a explicar, para que después cuando él ya no esté, que sabe que no va a estar mucho tiempo, pues pueda provocar que su discurso, su filosofía, pues se siga contando. Entonces, como dice Rudolf Steiner, que la vida real de Jesús fue un acontecimiento histórico de lo que antes ocurría dentro de la iniciación, es decir, lo que hasta entonces permanecía enterrado en el misterio del templo, debía entonces recorrer la cortina para que la gente pudiera conocer qué era lo que pasaba en los templos, cómo se podía uno unir con Dios. Entonces la vida de Jesús, digamos, es una confirmación de que quiere hacer público los misterios, que quiere que la gente conozca qué hay detrás de esos misterios. Entonces nosotros tenemos que recordar que la educación que Jesús recibe en la comunidad de los esenios pues es muy grande, muy sagrada, y pues él tendrá que hacer con su gente que lo sigue pues algo semejante, a lo mejor más rápido, en donde va a provocarles sin que se den cuenta una iniciación muy parecida a la que hacía Pitágoras, en donde las iniciaciones, diríamos, las va a dividir en 4. La primera se llama preparación o instrucción, la segunda es la de purificación,
la tercera es la de Epifanía y la cuarta, la Epifanía o iluminación, perdón, y la cuarta es la suprema visión. Entonces él va a tener que recorrer muchos lugares buscando gente que lo quiere escuchar. La gente se le va a acercar porque tiene una vibración espiritual muy grande, su alma vibra demasiado, la gente está atraída por él y va a contar historias muy interesantes. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para que les platique cómo Jesús va haciendo esta misión tan importante y cómo la gente se le va acercando. Muy bien, amigos, vamos a continuar con esta plática de lo que Jesús tuvo que enseñar en 3 años. Era poco tiempo, pero lo tuvo que enseñar. Obviamente él tuvo que caminar, que conseguirse adeptos, fue platicando, pero hay un evento bien importante que se llama el Sermón de la Montaña, en donde él predica sobre la montaña a la sombra de un gran árbol. Y bueno, pues ahí va a hablar de los bienaventurados, los pobres de espíritu, de muchas cosas que con el tiempo van a ser sumamente relevantes en este tema del Sermón de la Montaña, porque se dice que en el Sermón de la Montaña precisamente Jesús pues va caminando y cuando ve que tanta gente lo va siguiendo, pues se sube a la montaña, se sienta y empieza a predicar a sus discípulos y a una gran multitud, porque bueno, ya para ese momento ya tenía discípulos, ya los había ido encontrando y a la gente le encantaba lo que él decía. Y pues la tradición dice que lo que va a ir diciendo en esa montaña pues es la elevación del más alto pensamiento de Jesús, porque en este sermón es considerado como si él platicara así muy simple de todo lo que con el tiempo va a ser sumamente básico para entender el pensamiento de Jesús. Diríamos que son temas muy interesantes porque de hecho se ha estudiado tanto el Sermón de la Montaña que se ha dividido en varias partes. Y bueno, una de esas partes es muy interesante porque la llaman las bienaventuranzas. Ahí es donde da las bienaventuranzas. ¿Pero qué son las bienaventuranzas? Bueno, se las voy a comentar. Obviamente no me puedo quedar platicando cada una de ellas, pero nada más las menciono para que vayan viendo qué era lo que Jesús les enseñaba y luego cómo, les voy a platicar, cómo sus propios apóstoles pues le preguntan por qué dice esas cosas y por qué no les da todo más fácil a la gente y por qué él dice que no puede darles todo más que a unos cuantos porque la inteligencia de todas las personas no es la misma, hasta él mismo lo dice, y tiene que ir acercándose a la gente de acuerdo a lo que puede entender la gente. Y bueno, ahorita platicamos de eso. Pero la primera parte, diríamos, de este Sermón de la Montaña, pues es grande, es extenso, y nos empiezan a decir que, por ejemplo, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Otra, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Y bueno, ese es el tema de las bienaventuranzas. Luego viene otro tema que también les cuenta ahí en la montaña, que es un largo discurso que trata de los temas de la limosna, la oración y el ayuno. Y bueno, en él se condena a quienes practican estos actos para obtener la aprobación de la gente. Es decir, si das limosna, que lo andes diciendo, es que yo di 1,000,000 de pesos para tal asociación o para tal lugar. Ya saben que eso existe, ¿no? O aquellos que dicen, es que yo oro todas las mañanas y me contacto. O es que estoy en ayuno y mírame qué cansada estoy y cómo me veo porque pues yo ayuno.
Entonces no debe uno andar presumiendo todos estos temas, son tuyos. O sea, no debes de, de, de presumirlo, pues, o de explotarlo. Y como dice en su discurso, se condena la superficialidad del materialismo y la religiosidad hipócrita, que esto es algo bien interesante. Luego también, vamos a platicar al ratito un poco más de esto, ahí es donde enseña el Padre Nuestro, en este sermón de la montaña, porque uno de los que están ahí les dice, ¿cómo podemos acercarnos a Dios? ¿Cómo podemos orar? ¿Cómo podemos hacer para que Dios nos escuche? Y él les dice, pero eso es lo más sencillo, tú solamente tienes que decir, y empieza con el Padre Nuestro, ¿no? Que al ratito platicamos de él. Pero otra parte que él hace en este sermón de la montaña, pues es un discurso interesante sobre el error de enjuiciar a los demás antes de juzgarse a uno mismo. Por ejemplo, nos habla muchísimo de que tú no tienes que, ¿cómo decir? Que juzgar a nadie por nada. De hecho, aquí es donde él nos dice muchísimo de que no puede existir la ley de ojo por ojo y diente por diente, que tú debes de perdonar. Entonces, bueno, hay muchas historias que nos van a ir mencionando cómo es que Jesús se sienta en esa montaña, y habló muchísimo. Habló tanto que podríamos decir que de ahí se saca lo más valioso de todo lo que nos enseñan en la Iglesia Católica. Por ejemplo, él nos dice que hay cosas que ya se han dicho, que ya se han explicado, pero que no se han obedecido porque no se han entendido. Una cosa es esta, por ejemplo, dice, habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será reo del juicio. Pero yo os digo, todo el que se llene de ira contra su hermano será reo de juicio, y el que llame a su hermano raca será reo ante el Sanedrín. El que llame renegado será reo del fuego del infierno. Por tanto, si al llevar tu ofrenda al altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar. Ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve después para presentar tu ofrenda. Ponte de acuerdo cuanto antes con tu adversario mientras vas de camino con él. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que restituyas la última moneda. Entonces, estos son unos consejos muy bonitos que él platica en este sermón de la montaña, que vale la pena estudiarlo con tiempo, con dedicación. Sin embargo, hay algo todavía más profundo que sucede en todo esto del sermón de la montaña, porque nosotros podríamos ver que él habla, de hecho, con muchas parábolas. Entonces él explica a sus discípulos nada más que pues hay que irse con cuidado en lo que se dice, porque la gente tiene que entender y va a entender hasta donde puede entender. Y no puedes obligarlo a entender más porque no puede. Entonces aquí les platica algo bien interesante a todos los que lo siguen, diríamos, los que él considera que tienen un pensamiento más elevado, y dice, de acuerdo a lo que menciona Edward Shore, él explicó, existe una diferencia entre la comprensibilidad de un pensamiento y la fuerza que nos inunda como un torrente de vida. Cristo aportó al mundo la substancia del amor y no solamente la sabiduría del amor, vertiéndose por entero a la humanidad. De ahí proviene la índole de fe que reclama Cristo a los suyos. La fe, en el sentido del Nuevo Testamento, como harto a menudo pretenden los llamados ortodoxos, no significa una adhesión y una sumisión ciega de la inteligencia a dogmas abstractos e inmutables, sino una convicción del alma y una plenitud del amor, capaces de desbordar de un alma para verterse en otra. Es una perfección que se comunica. Cristo ha dicho, no basta que deis a los que os puedan devolver, porque eso no tiene sentido. Ofrece a aquellos que no pueden corresponderte. El amor de Cristo es un amor desbordante y sumergente. Entonces, chéquense lo que va diciendo.
Tal es la predicación de este celeste reino que reside en la vida interior y que a menudo compara el Divino Maestro a un grano de mostaza sembrado en la tierra, ya que éste se puede convertir en una planta que a su vez producirá muchas y muchas semillas de mostaza más. Y bueno, pues entonces vamos viendo que Jesús platicaba las cosas de una manera en que sabía que unos iban a entender a un nivel y otros a otro, pero siempre lo decía: ustedes tienen que sentir el corazón y con su corazón sabrán si lo que están haciendo está bien o está mal. El mismo corazón se los va a decir, pero es importante también la inteligencia. Entonces, conforme va pasando, diríamos que va pasando por la vida, por la historia, por las calles, por el tiempo, pues él a través de sus enseñanzas pues va provocando iniciación. Diríamos que la primera iniciación o el primer grado que les dije es la preparación, y eso lo da con el Sermón de la Montaña. Luego sigue su vida, sigue caminando, y la segunda iniciación es precisamente la purificación, y esta historia Edward Shore lo dice que es la terapéutica cristiana, porque él habla de que se puede curar, o no lo habla, pero sí lo enseña, el cuerpo y el alma. Acuérdense que eso enseñaban los esenios. Y esta nueva terapéutica es de inmediatos efectos, deslumbrantes y trascendentes realidades. Es un ejemplo que se puede dar y que se debe de dar a toda la gente. Se le tiene que curar el alma y el cuerpo físico. Esto esotéricamente diríamos que es el concepto del milagro, y no se fundamenta en una digamos tergiversación de las leyes de la naturaleza, pero para nada. O sea, un milagro no tiene que ver con que la ley se viola, sino tiene que ver con una acumulación de fuerzas dispersas en el universo sobre un punto dado y en una aceleración del proceso vital de los seres. Es decir, esto es usar todo lo que está alrededor, que mucha gente no lo ve, no lo siente o no lo sabe. Jesús lo sabía porque estudió precisamente con los esenios. Se pueden aprovechar las energías cósmicas, las energías de las comuniones del día. ¿Se acuerdan que los esenios lo hacían? Y aprovecha para impregnarlo en el ser simplemente al tocarlo. Pero no diríamos está violando las leyes de la naturaleza. Y este sería el segundo grado de la iniciación, que es la purificación, que él dice que hay que sanar el alma y el cuerpo. Por eso tantos enfermos se le acercaban, porque les daba la energía capaz de liberar los problemas de su alma, y en consecuencia eran los mismos problemas de su cuerpo. Luego él, con el caminar del tiempo, les enseñó, ahora sí les enseñó sin decirles, el tercer grado de iniciación, que es la iluminación. Y esto es muy interesante porque precisamente la iluminación se le enseña a sus seguidores con la resurrección de Lázaro. Todos recordarán que Lázaro está muerto y que llega Jesús. Las hermanas dicen que ha muerto. Entonces Jesús llega y le dice: levántate, Lázaro. Y Lázaro se levanta, y entonces pues todos se sorprenden de que Lázaro volvió a la vida. Entonces lo que aquí nos quiere hablar Jesús es que él lo que hace es que habla con las almas y busca a las almas que tienen buena voluntad. Ya supimos que es la buena voluntad porque los esenios lo enseñaron. La buena voluntad es mantener la voluntad constante para lograr y alcanzar una meta. Pero tienes que saber qué es lo que quiere. Entonces, este es algo que él va a nombrar también como necesario dosificar de acuerdo al grado de la inteligencia de las personas, porque, como dice, el buen sentido por sí solo excusa la creencia de que un espíritu de tal profundidad desconociera la ley de la jerarquía que rige el universo, y esto no es posible. Entonces, el hombre tiene que conocer todas las leyes espirituales para poder usarlas. Esta es la naturaleza del hombre. Entonces, cuando nosotros vemos que estos son los misterios de lo que tanto se dice que son misterios y que no los podemos saber, bueno, es que él usaba todas las energías cósmicas, las horas, los lugares, las palabras adecuadas. Y entonces
De hecho, los apóstoles le preguntan, bueno, es que es muy difícil cómo hablas, el pueblo no te puede entender, porque si sigues hablando en parábolas, pues no te van a entender. Y dice Jesús, bueno, yo hablo en parábolas porque a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se los he dado, porque el que ya los posee, pues va a poseer más, pero el que de todo carece, pues se le puede despojar de lo que se le ha dado, porque no lo entiende. O sea, yo les puedo dar mucho, pero ellos no lo van a entender. Entonces, pues, a poco les doy lo que entienden para que después lo vayan a platicar. Entonces, él decía que esto significa una verdad consciente, es decir, una verdad cristalizada por medio del pensamiento. Y si es así, entonces esta nunca se va a destruir. Mucho ojo. Una cosa es la fe ciega y otra cosa es la fe entendida a través del pensamiento. Esta jamás se va a destruir. Y obviamente entonces se va a convertir en un centro de atracción para las nuevas verdades, mientras que la verdad flotante e instintiva se esteriliza y se desperdicia bajo la multiplicidad de impresiones. Bueno, Cristo tuvo su doctrina secreta reservada a los apóstoles, a la que llamaban misterios del reino de los cielos. Pero bueno, dice Schur que todavía hay más, porque contemplada de cerca esta jerarquía, pues se acentúa y se ven que estos grados de iniciación, en donde pues no se les puede dar todo a todos, pues estos grados de iniciación dicen que en primer lugar está el pueblo, al que se otorga la enseñanza moral bajo la forma de símiles y parábolas. Segundo, siguen los 70 que recibieron la interpretación de aquellas parábolas. Tercero, luego vienen los 12 apóstoles iniciados en los misterios del reino de los cielos. Y cuarto, entre ellos los 3 elegidos, Pedro, Santiago y Juan, iniciados en los misterios más profundos del mismo Cristo. Son los únicos que presenciaron la transfiguración, y aún es necesario añadir a todo esto que entre los últimos también está Juan, que era, digamos, un vidente con la comprensión de cuando ve. O sea, Juan se considera como un vidente. Y basta con leer su evangelio, el evangelio de San Juan, el evangelista, no bautista, y es interesantísimo. Entonces nosotros vamos viendo que Jesús también tuvo sus diferencias en sus enseñanzas. Sin embargo, bueno, todos sabemos que los evangelistas que escribieron las historias de Jesús, pues a veces unos disciernen una cosa y el otro lo ve de otra manera. Sin embargo, bueno, al final de cuentas, pues vamos viendo que se puede concluir que cada quien lo entendía como podía, y Jesús bien se dio cuenta de eso, ¿no? Cada quien lo iba a entender como podía. Bueno, voy a pasar al cuarto grado iniciático que vio Jesús, que es la visión suprema. Esta es ya una manifestación mística, lo que podríamos llamar la epifanía. La epifanía es decir, es cuando hay una manifestación o una aparición o un fenómeno extraño que sucede y que no hay manera de explicarlo, y que nosotros diríamos, con lo que yo sé o con la ciencia que tenemos, no lo podemos explicar, y acaba siendo un milagro. Bueno, pues esta manifestación mística es precisamente el uso de absolutamente todo lo que pueden utilizar los esenios. Los esenios tienen un pensamiento maravilloso, ya lo hemos platicado, súper profundo, que hacen una comunión con todo lo cósmico, con todo lo terrenal, con todo el alma, con todo el espíritu de la tierra, el espíritu del cosmos, y hacen una unificación. Entonces, esta diríamos es una iniciación, la epifanía, cuando puedes ver y comprender profundamente que las cosas todas están ligadas unas con otras. Y de hecho se dice que la evidencia conduce a una concepción sintética del cosmos, es decir, es la coronación iniciática, y a tal fase corresponde en la educación dada por Cristo a los apóstoles el llamado fenómeno de la transfiguración. Entonces, cuando nosotros vemos que la historia de Jesús
pues nos la han contado una y otra vez, y a veces vamos a la iglesia y nos cuentan lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. No nos metemos en la profundidad del pensamiento de Jesús y en sus grandes conocimientos. Entonces, diríamos, cuando nosotros hablamos del sermón de la montaña, pues entendemos lo que Jesús le dijo al pueblo, pero también vemos que hubo cosas que solamente les enseñó a los apóstoles, y dentro de esos apóstoles hubo 3 apóstoles que eligió porque él entendió que había más comprensión de las cosas. Ya no vamos a criticar ni vamos a decir que las apóstolas también eran importantes, que las mujeres, ese es otro tema que les voy a platicar otro día, pero dentro del Sermón de la Montaña hay algo muy bonito, hay algo hermosísimo que Jesús les narra a todos, porque se le acerca un hombre y le dice, ¿cómo podemos orar? ¿Cómo podemos hacer para acercarnos a Dios? Y pues eso va a ser algo que nunca podríamos decir, que no tiene caso decirlo en este programa, porque la verdad es el Padre Nuestro. Entonces, cuando nosotros vemos que le preguntan, ¿y cómo podemos hacer para que Dios nos escuche? Si es difícil que los dioses nos escuchen a nosotros, y por supuesto que Jesús les dice, no, es que no es nada difícil. Y entonces ahí les empieza a contar cómo decir el Padre Nuestro. Y bueno, todos no sabemos el Padre Nuestro, todos recordarán que habla de una unión del Dios Padre. Y bueno, en ese momento enseña que simplemente hay que hablar muy simple, muy fácil, de una manera sencilla. Cuando dice, ¿cómo puedo orar? Y les dice Jesús, cuando oréis, no seas como los hipócritas que son amigos de orar, puestos de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para exhibirse delante de los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Tú, por el contrario, cuando te pongas a orar, entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo oculto, y tu Padre que ve en lo oculto te recompensará. Y al orar, no empleéis muchas palabras como los gentiles, que se figuran que por su locuacidad van a ser escuchados. No seas pues como ellos, porque bien sabe vuestro Padre que tienes necesidad de ser escuchado, necesidad de que se entregue lo que tú estás pidiendo. Y entonces es algo tan simple que puedes orar así. Y le empieza a decir, se pone frente de ellos, mira hacia el cielo y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Pues si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros pecados. Y entonces así de simple les enseña a orar. Entonces, bueno, todas estas historias que yo les cuento aquí son precisamente porque las hemos escuchado, las hemos analizado, las hemos pues repetido miles de veces, pero a veces no entendemos por qué Jesús decía tantas parábolas y eran a veces pues no entendidas, y por qué en el Sermón de la Montaña habla de los bienaventurados, y luego como les dice que no hay que juzgarse, que no hay que vengarse, o sea, cosas que son así como el contacto con lo más sutil del ser humano, pero que se tiene que hacer. Y bueno, amigos, aquí vamos a dejar toda esta plática de Jesús y los esenios, porque realmente, bueno, no vamos a hablar de la vida de Jesús, queríamos hablar de qué es lo que había aprendido Jesús con los esenios, y ya lo hemos platicado, y bueno, él salió a enseñar. Muchos lo escucharon, muchos le creyeron, muchos entendieron su palabra, otros no. Pero bueno, esta es la vida de Jesús, y a mí me gustaría terminar toda esta plática con el Padre Nuestro en hebreo, que es una cosa maravillosa. Por favor, escúchenlo.
E imagínense que Jesús lo está diciendo en el momento en el que está en el sermón de la montaña. Amigos, muchas gracias por todo y muy buenas noches. Hasta luego. Avinu Shabbat Shemayim Yitkadash Shemeka Tavo Malkuteka Yeaser Ritzonka Shamayim came Et lechem hukenu tinlanu ayom usalak lanu et povotenu kasher salaknu gamanaknu Sayon, Ki